Un huevo tiene forma ovalada. Los huesos reposan en los osarios, los olores se huelen. Y lo de huevos con B y sin H, eso realmente es un bug en la RAE, ya lo veremos. Pero al fin y al cabo todo tiene una explicación con un poquito de lingüística histórica. La primera pregunta, por supuesto, es ¿por qué huevo, hueso, huelo, hueco, etcétera, se escriben con H, mientras que van sin H, oval, óseo, oler, oquedad? Sí, oquedad es sin H. Esto viene de la mismísima Edad Media, aunque nosotros tenemos que remontarnos incluso hasta el latín, porque las palabras de las que proceden van sin H. Ovum, osum, olere, occare. O sea, lo que hay que explicar es la presencia de la H. Todos os habréis dado cuenta de que la H aparece en las formas con el diptongo ue, mientras que las formas con o se mantienen sin H, como en latín. ¿Y por qué tenemos de una misma raíz formas con ue y formas con o? Venga, 5 segundos para que lo penséis. Tenemos el diptongo ue cuando el acento va en esa sílaba y la vocal o cuando el acento va en otra sílaba. Esto es lo mismo que, por ejemplo, en dormir y duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís y duermen. Pero en fin, vayamos a la cuestión de la H. Ahora sí, nos vamos a la Edad Media. Ya en latín había una sola letra para lo que hoy es U por un lado y V por otro. Y esto seguía siendo así en la Edad Media. Por tanto, en los manuscritos medievales podemos encontrar el artículo un escrito con lo que parece ser una V y de la misma forma el verbo ver con lo que parece una U. Esto es porque en la Edad Media se trataba de dos variantes de una misma letra que representaba dos sonidos distintos, pero el uso de una variante u otra no se distribuía según el sonido que representara, sino que era de forma relativamente aleatoria. Será mucho más tarde cuando la variante redondeada, vamos a decir, sea una letra separada de la variante picuda y cada una represente única y exclusivamente un sonido. De hecho, todavía incluso los primeros textos de la RAE en el siglo XVIII las tratan parcialmente como la misma letra. Por ejemplo, en la ortografía española aparece en el mismo apartado, que empieza así. Esta letra, y ahí notes el singular, que es en unas ocasiones vocal y en otras consonante, tiene 4 formas o figuras. Cuando es vocal se escribe, si es mayúscula, así, y en la imprenta la llaman U de calderilla. Si es minúscula se forma así, y estas se escriben siempre que la U es vocal. Cuando es consonante tiene otra figura que siempre se llama en las imprentas de corazón y se forma así. Por cierto, también es interesante este testimonio contemporáneo. Muchas gracias por todos tus vídeos. Espero contribuir a que puedas seguir haciendo tu contenido, especialmente sobre lingüística histórica. Es un gusto aprender de estos temas de un sevillano y no depender siempre de la perspectiva británica o estadounidense. Así que muchas gracias, Noel, en mi Patreon, pacus.es/Patreon. Pero volviendo a la ortografía de la RAE. Frecuentemente en la obra se hace mención a la V consonante como que hace falta distinguirla de la U vocal. En cualquier caso, al menos la RAE ya marcaba la distribución de la variante redondeada para la vocal y la variante angulosa para la consonante. Pero esto no era así en la Edad Media, como ya hemos dicho. Esto implicaba que si, por ejemplo, yo escribo huevo o hueso sin H, como en principio corresponde, yo no sé si la primera letra representa una vocal o una consonante. Es decir, ¿es huevo o bebo? ¿Es hueso o beso? Y lo mismo pasaba realmente con la I y la J, pero eso ya es otra cuestión. Por ejemplo, Nebrija dice lo siguiente: 18 consonantes, B, C, D, F, G, L, M, N, P, R, S, T, Z, la I, U, cuando usamos de ellas como de consonantes, y luego un poco más adelante dice A, B, C, H, D, E, F, G, I, y consonante L, M, N, O, P, P, H, R, S, T, T, H, U consonante Y, Z. Y luego cuando habla de la H dice lo siguiente: la H entre nosotros tiene 3 oficios, uno propio que trae consigo en las dicciones latinas, mas non le damos su fuerza, como en estas: humano, humilde, donde la escribimos sin causa, pues que de ninguna cosa sirve, es decir, que no se pronuncia esa H. El segundo uso dice
Otro cuando se sigue U después de ella para demostrar que aquella U no es consonante, sino vocal, como en estas dicciones: huésped, huerto, huevo. Y ahora añade esto muy interesante, lo cual ya no es menester si las dos fuerzas que tiene la U distinguimos por estas dos figuras, U y V. Es decir, lo que hoy en día son dos letras, U y V. El tercer oficio es cuando le damos fuerza de letra haciéndola sonar como en las primeras letras de estas dicciones: hago, hillo, o sea, aspiradas, y entonces ya no sirve por sí salvo por otra letra y llamarla hemos G como los judíos y moros de los cuales recibimos esta pronunciación, lo cual es falso, pero es algo que se creía mucho en la Edad Media, en la época del humanismo, etc. Y esto lo dice Nebrija a finales del siglo XV, pero él no hace sino señalar el uso que llevaba haciéndose desde la Edad Media. De hecho, se nota que él no termina de estar de acuerdo. Dice: lo cual ya no es menester si las dos fuerzas que tiene la U distinguimos por estas dos figuras, U y V. De hecho, incluso unos años más tarde, en su vocabulario español latino, él escribe siempre huevo sin H y con las dos grafías de U y V bien diferenciadas. En el diccionario de la lengua española de la RAE hay una sola palabra que empieza por web, huevos, del latín opus, que en principio significaba trabajo, como todavía hoy en magnum opus, obra maestra, literalmente gran trabajo, pero que se usaba también en determinadas construcciones con el significado de necesidad, como por ejemplo en esta cita de Plauto: hay para ti necesidad de muchos soldados y de muchos tipos. Primero, necesidad de los pistorienses, de los cuales hay varios tipos. Hay necesidad de los paníceos, también necesidad de los placentinos, necesidad de los turdetanos, hay necesidad de los ficedulenses, ya hay necesidad para ti de todo tipo de soldados de marina. Entonces vemos por todas partes opus, 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 necesidad. Bueno, pues esta palabra evoluciona al castellano medieval huevos, igual que por ejemplo de corpus en principio tenemos el cuerpos, todavía en francés escrito corps con esa S etimológica, o el catalán cos. La diferencia es que cuerpos se regularizó como cuerpo en singular y cuerpos en plural, mientras que huevos se quedó tal cual. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué huevos sin H si hemos dicho que las palabras que empiezan por ue se escriben con H, precisamente para dejar claro que ue representa un diptongo y que no es v? Y por eso decía que yo creo que podemos considerarlo un bug de la RAE. Es una excepción que, hasta donde yo sé, que quizás se me escapa algo, no se justifica de ninguna forma. Podríamos pensar que es una grafía respetuosa con la tradición gráfica, pero lo cierto es que un vistazo rápido al corde, al corpus diacrónico del español, nos devuelve solo 8 casos de la grafía huevos sin H y 142 de huevos con H. Incluso si nos vamos al manuscrito del Cid, lo que encontramos en el poema son 12 casos de huevos escrito con H. Por ejemplo, en el 10º verso desde abajo de esta página que pongo aquí. Ahí donde dice: huevos sabemos que nos tedes los marchos. Entonces, sí, es cierto que huevos es la única palabra que empieza por hue y se escribe sin H, pero lo lógico sería que se escribiera con ella. En cualquier caso, tampoco es que sea una palabra que se use más que prácticamente de forma cuasi metalingüística, es decir, para hablar de ella. Y no, la expresión coloquial manda huevos no viene de aquí ni de un supuesto mandat opus, que sería literalmente lo manda la necesidad, lo exige la necesidad, a pesar de que incluso eso aparece tal cual en latín, pero la expresión española no viene de ahí. Por cierto, ya a modo de curiosidad, tenemos la palabra huebra en español, con H claro, que es prima hermana de huevos, porque viene de ópera, que en su origen es el plural de opus. Una huebra es el espacio que se hará en un día, o el par de mulas y mozo para trabajar un día entero. Entonces, ahí vemos su relación con el significado de trabajo. Y tenemos otras palabras españolas que son femeninos normales, pero que en su origen son neutros plurales del latín, o sea, terminados en a. Y a menudo el femenino singular español sigue teniendo la idea de conjunto de algo, como leña, conjunto de leños, hueva, conjunto de huevos, ya un poquito menos deuda, conjunto de débitos, y prácticamente nada en hoja, inicialmente plural de folium.
Y si os ha gustado este vídeo, os doy 3 opciones no excluyentes entre sí. Haced como Noel y apuntaos al Patreon. Apuntaos a mi boletín, que ahí vais a aprender bastante y es hasta gratis. Y también podéis ver este vídeo de curiosidades de las vocales del español.